Shalom, hermanos. Muy bienvenidos nuevamente a los hijos de Sadoc. Voy a aprovechar que ayer fue Yom Kippur, el gran día del perdón, y les voy a contar una historia muy interesante con respecto a las dos cabras que aparece en Levítico 16. ¿Qué hacen esas dos cabras? ¿Qué significa espiritualmente esos dos chivos que Jehová manda a sacrificar para la expiación de los pecados? Empezamos. Yom Kippur es el día del perdón. Yom significa día y Kippur es cubrir. Significa que Kippur es el perdón de Dios, pero para que seamos perdonados debemos ser cubiertos. Eso Dios representa, por ejemplo, en el arca de Noé, que es calafateado, con brea por fuera y por dentro. El arca representa la iglesia y la brea representa la sangre de Jesús. Para que nosotros seamos perdonados, debemos ser cubiertos por la sangre de Jesús. Es decir, aceptar que Jesucristo, Yeshua, murió en el madero por nosotros y que su sangre nos purifica. Eso es el perdón de Dios, porque no podemos pasar por alto la justicia de Dios. Nuestro Dios no puede hacer un borrón y cuenta nueva, sino que alguien debe pagar por nuestros pecados para que seamos aceptos como sus hijos. Ese es el perdón de Dios, y eso significa la palabra Kippur. Ahora bien, ¿qué hacen los dos chivos en esta historia? Dice en Levítico 16, el sacerdote, Aarón, el sumo sacerdote, dice que tiene que tomar 2 machos cabríos y los presentará, dice, delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón, el sumo sacerdote, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y una suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, el sumo sacerdote tenía que tomar 2 cabras. Según la tradición judía, esas cabras tenían que ser idénticas, idealmente gemelas. Y si no son gemelas, no tenía que haber ninguna diferencia ante el ojo humano y tenían que haber sido comprados al mismo precio. Es decir, entre una cabra y la otra no hay ninguna diferencia. El destino de ambas cabras era la muerte. Una era sacrificada en el altar de Jehová y dedicada a él, y otra era llevada al desierto, y el sacerdote que la llevaba tenía que asegurarse de que esa cabra muera para no poder volver, y era entregada a Azazel, ¿sí? Una vez que el sacerdote confiesa los pecados, imponiendo las manos en la cabeza de ese chivo, y le transmite, entre comillas, ¿sí?, transfiere los pecados de su pueblo. ¿Está bien? Entonces, lo único que difiere entre una cabra y la otra es el destino final. Ni siquiera la muerte, ¿no? Es a quién, el destino, el destinatario. Una cabra era para Jehová y otra cabra era para Azazel. Azazel es el chivo, es decir, Baphomet, el Satanás. Quizás esté relacionado también con Azael, ese ángel caído del libro de Enoch, ¿no?,
que le enseñó a los hombres la guerra y fabricar los instrumentos de guerra, y a las mujeres el antinomio y el maquillaje para la seducción. Entonces, una cabra era mandada al desierto y otra cabra era para el altar del tabernáculo. Ahora, para poder entender esta historia, debemos saber, después van a entender por qué, que esas cabras en realidad se refiere a personas. ¿Está bien? ¿Cómo sabemos eso? Miren la historia de Génesis 21 y 22. Génesis 21 narra cuando Abraham echa a Ismael. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que Jehová le promete a Abraham y a Sara un hijo, es decir, hijo de la promesa, que era Isaac, pero al no llegar Isaac, Sara se desespera, quiere tener un hijo a través de su esclava, que era Agar. Entonces Abraham tiene un hijo con la esclava Agar, y el que nace es Ismael, quien es el primogénito según la carne de Abraham. Pero cuando nace finalmente Isaac, Sara no quiere que Ismael herede las riquezas, no quiere compartir la heredad. Entonces le dice a Abraham que eche a Isaac. Dice entonces el versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella, Agar, la esclava, la egipcia, salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Entonces guarda en su cabeza la imagen de Ismael yendo por el desierto. ¿Está bien? Echado de la casa de Abraham. ¿Para qué? Para que no tenga la heredad de Isaac. Ismael es hijo de Agar, la esclava, la egipcia. ¿Está bien? Y Jehová lo aprueba, ¿no? Jehová dice hacer caso a Sara. En Génesis 22, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. También conocen la historia, entonces Abraham obedece. Luego, a través de Hebreos, en el Nuevo Testamento, sabemos que Abraham acepta porque que el Dios Todopoderoso, que le dio el hijo Isaac a través del vientre seco de Sara, también era capaz de traerlo a vida nuevamente si él obedecía y mataba a Isaac. Entonces Abraham hace un camino de 3 días, es decir, en su mente ya había obedecido, ya lo había matado, camina 3 días, pone en el altar, Isaac voluntariamente obedece, ¿no? porque ya era un niño grande, capaz de negar, pero él acepta. Y finalmente Jehová dice stop y lo reemplaza por una oveja. ¿Está bien? Es decir, simbólicamente Isaac resucita al tercer día gracias a esa oveja que representa, por supuesto, es la sombra de Jesús. Entonces podemos decir que el chivo que va al desierto es Ismael y el chivo que es sacrificado a Jehová es Isaac. Y sabemos, gracias a Pablo, en Gálatas 4, donde nos explica esta alegoría. ¿Qué significa esta historia? Vamos a leer juntos. Dice en Gálatas 4:21. Decidme, dice a los de Gálatas, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene de monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Se entiende, ¿no? Es decir, Ismael representa el hijo de la esclava, representa al primer pacto, ¿sí? Que es monte Sinaí con respecto a Sión, que es Jerusalén terrenal con respecto a Jerusalén celestial. Es decir, que Ismael somos todos nosotros desde el momento que nacemos, desde el vientre de nuestra madre. El primogénito según la carne, el que nació primero, pero que es de Egipto, que es de la esclavitud. Sin embargo, cuando renacemos, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nacemos como hijo del Altísimo, ese somos Isaac, es el hijo de la promesa, es el segundo pacto que nos libra. ¿Está bien? Y somos hijo de nuestra madre Jerusalén celestial, que es, por supuesto, estéril y nunca tiene dolores de parto, porque Jerusalén es un lugar, es una ciudad, ¿sí? Y se representa en la Biblia a través de mujeres estériles. Es una sombra de Jerusalén. Y dice allí en el versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien. Entonces, la cabra que va al desierto es Ismael, ese primogénito según la carne, y la cabra que va al altar es Isaac, ¿no? Es el primogénito según la promesa, ¿no? Es el primogénito de Dios espiritual. Pero, a ver un momento, nosotros ya hemos sido purificados, ya hemos recibido el perdón a través de la sangre del Cordero, ¿sí? Y hoy estamos revestidos de la justicia de Jesús. ¿Por qué entonces seguimos celebrando estas fiestas o por qué todavía faltan por cumplirse las últimas 3 fiestas, incluyendo el día del perdón, si ya hemos sido perdonados? ¿Cómo se entiende esto? Bien, hemos usado muchas veces este gráfico para poder explicarle el tiempo del Apocalipsis, que se divide en dos etapas de 3 años y medio. La primera parte se llama tribulación, seguida de gran tribulación, que es la última parte, y luego la ira de Dios, que dura 3 años y medio. En la primera mitad se abren los sellos y en la segunda mitad son las trompetas y las copas. Bien. Luego del 6º sello viene Jesús a rescatarnos. ¿Está bien? Pero habíamos dicho que cuando Jesús viene,
como dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, es su segunda venida, y hemos dicho en este canal que ese es el día de Yom Teruah, el día de las trompetas, o de la trompeta. Porque Jesús viene con la trompeta de Dios. Y dice en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Y además también los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ese es el cumplimiento de Zacarías 12. Dice allí, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Sí? Ahí está. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Si van al video anterior que grabó Lupita sobre Yom Teruah, van a entender mejor esta parte. Pero cuando viene Jesús, sabemos que nosotros vamos a ser rescatados, arrebatados en el aire. ¿Está bien? Para nosotros es la venida del novio. Novio para el matrimonio. Pero los que les traspasaron, van a hacer lamentación y van a llorar como se llora por su hijo unigénito. Es decir, cuando viene Jesús, estamos nosotros, ¿sí? Los que seremos salvos, los que ya tenemos hoy el Espíritu de Dios, los que estamos sellados en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, estarán aquellos que llorarán viendo a su Mesías, que finalmente dándose cuenta que el Mesías era aquel que ellos habían rechazado en su primera venida, era aquel que ellos lo habían traspasado con una lanza, lo habían matado, ¿está bien? Y llorarán. Entonces, Dios le va a dar el Espíritu Santo en ese momento, el Espíritu de gracia, ¿está bien? Y está el tercer grupo que no se arrepienten, por supuesto. Entonces, los que estamos hoy sellados, seremos salvos, estamos allí, los que estamos cubiertos ya con la sangre de Cristo. Los que lloran y reconocen su culpa, representan las cabras. Nosotros somos ovejas. Ya tenemos las arras, la garantía de salvación. Pero está ese pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Judá, que cuando lloren y clamen van a recibir el Espíritu Santo, van a ser sellados en ese momento. Entonces la historia que fue para nosotros se repite para ellos. ¿Sí? Entonces, el primogénito según la carne de ese pueblo de Judá, ¿está bien? Va a ser para Azazel. La culpa es expiada y enviada a Satanás. Para que el primogénito según el Espíritu, el gemelo, pero que es nacido en ese momento, nacido después, sea dedicado a Jehová en el altar para que sea salvo a través del sacrificio del Mesías. ¿Está bien? Eso representan estos dos chivos. Al desierto para Azazel, que representa entonces el primogénito según la carne del pueblo de Judá, ¿está bien? La culpa del hombre carnal es echada, es transferida a Azazel, a Satanás, y el primogénito según la promesa, que es el pueblo según la ley, que finalmente a través de la promesa, a través de la gracia, a través del Espíritu Santo, se salva, es dedicada a Jehová. ¿Está bien? Entonces más tarde, durante la ira de Dios, el pueblo de Judá, nuestros hermanos, el otro pueblo, los que fueron primeros,
finalmente van a ser los últimos, y los últimos que fuimos nosotros, ¿sí? En conocer a Dios, somos los primeros en ser salvos, para que los últimos serán los primeros y los primeros últimos, ¿no? Que es la promesa de Jesús. Y esa es la historia de Yom Kippur, o Yom HaKippurim, Día del Perdón. Así que, hermanos, les quería compartir esta historia de las dos cabras. Espero que hayan comprendido en su totalidad y que les haya gustado. Seguimos entonces alabando a nuestro Dios, ¿sí? Que va a ser de dos pueblos uno solo. Si ya tienen el Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿no? Porque seremos arrebatados, seremos rescatados dentro de poco. Y si no es el caso, hay que arrepentirse, queda poco tiempo, antes de que se cierre la puerta para nosotros y se abra la puerta para nuestros hermanos de Judá, que son las cabras, ¿sí? Las cabras, es decir, los que han rechazado a Jesús, que van a tener en ese momento la oportunidad de clamar a Jesús, viéndolo en las nubes, y recibir el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Den like si les gustó, suscríbanse si no lo han hecho todavía, y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.